Hola, buenas tardes. Aquí tenemos a la compañera Tsiri, de Defensora de los Derechos Humanos, que junto con Nestora Salgado ha venido promoviendo esta gira por las diferentes ciudades del país para pedir que realmente el gobierno mexicano tenga un poco de dignidad y deje de encarcelar a los presos políticos y de fabricar delitos. Realmente hay 500 presos políticos, 500 almas, 500 activistas que están presos, como Mireles y muchos más. Néstor ha tenido el gusto de estar aquí con nosotros. Aquí en este mismo lugar estuvimos haciendo protestas pidiendo su liberación, y gracias a Dios y gracias a la ayuda del pueblo mexicano, Néstor está libre y así queremos que siga. Vamos a unas palabras con esta compañera que nos diga realmente de primera fuente, ya que ella está en México y está cerca de donde están los verdaderos problemas y donde está el caos. Compañera, ¿cómo ve usted la situación en México? Cuéntenos algo de lo que está pasando. Bueno, realmente estamos viviendo una crisis en materia de derechos humanos en nuestro país, no solamente de este año ni del año pasado, sino que como defensoras y defensores de derechos humanos registramos el incremento de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país a partir del 2008, sobre todo cuando Felipe Calderón lanza la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que lejos efectivamente de poder identificar y capturar a quienes son responsables de estos crímenes, más bien pues fue el incremento de la violencia, el incremento de la inseguridad en nuestro país. Todo esto ha sido ocultado, no difundido por los medios de comunicación, los medios comerciales como Televisa, Televisión Azteca, ¿no? Sino más bien ocultados, y fue hasta Ayotzinapa, ¿no? Hasta la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa cuando los ojos se voltearon sobre nuestro país, cuando realmente salió toda esta colusión entre el gobierno municipal, estatal, federal, el ejército, ¿no? Lo que nos ha abierto los ojos a nosotras como mexicanas, como mexicanos, pero también a la solidaridad internacional de nuestros en diferentes partes del mundo, ¿no? Ahorita, a partir del gobierno de Enrique Peña Nieto, ha habido el impulso de 11 reformas, lo que él ha llamado 11 reformas estructurales, que no son más que reformas que buscan cuidar los intereses económicos y políticos de las cúpulas de poder, de las empresas, y lamentablemente y sobre todo de las empresas transnacionales, que son quienes finalmente se benefician, ¿no? Hay 11 reformas, como la reforma educativa, la reforma en materia de salud, la reforma energética, que lejos de velar por los derechos humanos de nuestro país, de las ciudadanas, de los ciudadanos, de los niños, pues más bien son reformas regresivas que no fueron consultadas a la ciudadanía, no fueron consultadas a los maestros, no fueron consultadas a quienes estamos realmente viviendo en este país. Sí, aquí nosotros sabemos que el gobierno de Obama ha impulsado el terrorismo en México, y si lo digo sabemos, cuando nosotros decimos como en México que estamos asegurando, es que tenemos pelos en la mano. Entonces el operativo Rápido y Furioso, donde más de 2.500 armas largas fueron introducidas a México legalmente, porque fue un operativo del gobierno de los Estados Unidos, un operativo de Washington. Y realmente se vino a saber todo del operativo gracias a que los angelitos le dieron piso, como vulgarmente se dice, a un policía de aquí de los Estados Unidos, a un migra que andaba por allá haciendo vaya usted a saber qué. Pero el meollo del asunto es, ¿cómo piensa usted que el gobierno americano, que tanto habla, la doble moral del gobierno americano de hablar de derechos humanos, como usted mismo lo está diciendo? ¿Qué piensa usted? ¿Qué papel juega Washington en todo el terrorismo en México? Ha sido un papel fundamental, ¿no? Por eso mencionaba un poco esta estrategia, que es una estrategia binacional, ¿no? Del combate al crimen organizado, la supuesta guerra contra el narcotráfico, el lanzamiento de la iniciativa Mérida, ¿no? Sí. Que tiene como objetivo, una de las estrategias fue este plan de Rápido y Furioso, que lejos de identificar a dónde iban a ir las armas, pues más bien lo que realizó fue la difusión de estas más de 2.000 armas a lo largo y ancho de nuestro país, que han tenido
como resultado las víctimas de personas inocentes, ¿no? De personas que nada tienen que ver con el narcotráfico, y más bien pues es una responsabilidad de ambos países, ¿no? Por eso este llamado a la solidaridad por una parte internacional, pero también informar que desde aquí, desde Estados Unidos, desde donde se gestan planes o estrategias como la Iniciativa Mérida, también se puede tomar acción por parte de la ciudadanía, por parte de los mexicanos, las mexicanas, pero no solamente de quienes somos de México, ¿no? Quienes viven aquí en Estados Unidos que son de México, sino más bien de la comunidad latinoamericana, porque estos planes afectan también a Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Ahora se ha restringido también la frontera, como parte de este plan, la frontera sur de nuestro país, incrementando también las violaciones a los derechos humanos, no solamente en la frontera norte, sino desde que quienes buscan llegar a este país, quienes no encuentran un empleo en sus países, se están enfrentando a difíciles situaciones también antes incluso de llegar a México. Yo comparto con usted esto, porque es una tristeza defender nosotros como activistas a los derechos de aquí de los mexicanos, realmente cuando nosotros mismos les violamos los derechos allá en México. Yo creo que el jefe de migración se llama Ardelio Vargas Posado. Yo creo que este señor debería de poner un poquito de atención en que realmente en México se están violando todos los derechos humanos de todos los centro y sudamericanos. Y es una realidad, a voces realmente la bestia, el tren de la muerte, ha mutilado a cientos, a miles de personas, y realmente es un momento en que el señor Ardelio Vargas Posado, el jefe de migración, muestre un poquito más de compasión por esta gente, y pues realmente son los menos afortunados ya que viven en Centro y Sudamérica. Otra vuelta, su nombre, por favor. Muchas gracias.